Buenas noches. Bienvenidos a esta nueva charla de El Profesor Panda y Arqueología de Bolsillo, donde en esta ocasión, a través de una de nuestras charlas gratuitas de acceso gratuito para todo público, pues hablaremos sobre un tema que está pues hoy básicamente en boca de todo mundo, debido a que pues tenemos una relación muy directa con las divinidades del mundo católico, pero que de cierta forma tienen una relación un tanto real, un tanto no tan real, con algunas de las deidades de nuestro mundo prehispánico. Y esto es el tema del que platicaremos el día de hoy, que tenemos muchos rostros conocidos, pero que también es una ocasión en la que mucha gente de nuevo acceso se acerca con nosotros para poder conocer un poco más algunos temas, algunos detalles, algunas ideas relacionadas con los temas que nosotros presentamos. En esta ocasión, nuestra productora y directora general, Mariana, se encuentra por aquí guiándonos con la sesión y yo, Miguel Báez, me encargaré de platicarles a ustedes y de llevarlos un poco de la mano hacia el increíble mundo de la visión prehispánica que se tiene y la relación de qué tipo y qué tan directa podemos decir que sea la relación entre las deidades prehispánicas, algunas de las deidades prehispánicas, particularmente nahuas del centro de México, con la aparición de la Virgen de Guadalupe y por qué es que hay una relación muy directa, por qué es que hay una relación muy establecida de acuerdo con una gran cantidad de investigadores relacionados con esta pues con esta, vamos a decir, la fusión que se fue dando durante mucho tiempo y durante muchos años en el mundo prehispánico y con el recientemente creado en ese momento mundo novohispano, en donde la llegada de una nueva fe a nuestro continente, pues obviamente cambió todas las reglas. Se dice en muchos sentidos que el contacto entre dos mundos, esta mal llamada buena relación, que es mucho más directamente una conquista de tipo militar, de tipo política y de tipo espiritual, cómo fue dando un nuevo resultado, cómo fue, pues básicamente creando un nuevo mundo que es el en el que nosotros somos los descendientes, nosotros somos los hijos directos de, es parte de esta historia que vamos a contar, independientemente de nuestras filiaciones o fobias de tipo religioso católico y o demás. Por eso vamos también incluso a hablar de algunos ejemplos que tienen que ver con el mundo moderno y que tienen también que ver con la fe, que es un poco el tema que un poco mueve bueno, no un poco, sino un mucho, mueve este día en muchos sentidos. Recuerden que para muchas personas de nuestro país es un día de asueto, es un día que muchas empresas, muchos lugares toman de descanso, porque obviamente pues se da el peregrinaje o el evento religioso más importante de todo el año, que curiosamente pues no es como en otros países la Pascua, como es en propiamente países también católicos de importante peso católico, como España o Italia, donde obviamente la Pascua, la Semana Santa para nosotros básicamente es el momento religioso más importante del año, y sin embargo nosotros tenemos antes de la Navidad, 12 días antes de la Navidad, pues el que es básicamente nuestro evento más grande relacionado con la fe y con la religión en el mundo moderno. El día de hoy, como ustedes podrán ver un poco más noche en las noticias y en otros medios, pues hay una afluencia que se cuenta por millones en la Basílica de Guadalupe, que es el santuario en el que se adora a la figura mariana más importante de nuestro continente. Básicamente no es la única virgen, obviamente hay una enorme cantidad, las personas que son devotas y religiosas pues conocen una enorme cantidad de figuras religiosas que son propiamente la misma vocación. Sin embargo, esta es a nivel nacional, esta es una figura que se considera de importancia capital y que por lo tanto cumple con una tarea de cierto nivel, pues muy importante, insisto, en el mundo de la fe, independientemente de los que somos o no somos creyentes de ella. Así que bueno, pues el día de hoy vamos a llevarlos a una nueva charla, una nueva plática, donde abordaremos estos temas y algunos otros que tienen que ver también con el mundo de la arqueología, lo cual pues también lo hace muy interesante, porque pues ustedes tienen que ver, van a conocer el día de hoy un poco una historia que no es necesariamente la que oigamos con mayor eh,
costumbre, pero que es muy interesante y muy importante, que es la relación del mundo prehispánico con la forma en la que el mundo europeo, particularmente los españoles, afianzaron el culto y las formas religiosas dentro de nuestro país para obviamente hacer una enorme transición que era el abandonar, bueno, no, obviamente es abandonar, digamos, la religión de los propios mexicas y de otros grupos de nuestro país como los mayas, mixtecos, zapotecos, etcétera, etcétera, pero particularmente sobreponerla a una nueva fe. Y lo que se buscaba y lo que se buscó en aquel momento, pues fue encontrar algunos vínculos que hicieran que las personas pudieran hacer esta transición hacia la nueva religión, hacia la fe católica. Y esto es algo pues muy llamativo y muy interesante para los antropólogos y para los arqueólogos también, porque obviamente, pues nosotros vemos algunos elementos que se consideran pues de gran fe, obviamente, relacionados con la aparición de la Virgen y con su ubicación, la ubicación de sus templos, particularmente con la presencia de vestigios prehispánicos que son de gran importancia, aunque tenemos también que reconocer que no son temas particularmente estudiados por dos motivos. Uno lo abordaremos sobre la clase, que es la dificultad de encontrar las evidencias que nos hablen de este culto del que vamos a hablar el día de hoy, pero por el otro lado, pues también el hecho de que eh, el mundo de la arqueología y el mundo de la religión difícilmente se juntan porque para nosotros la religión es un objeto de estudio. Por lo tanto, la consideramos desde un punto de vista increíblemente racional, es decir, pocos arqueólogos se reconocen a sí mismos como creyentes de alguna religión, porque obviamente se considera que el ser seguidor de cualquier religión, sea católico, musulmán, judío, hinduista, budista, etcétera, etcétera, pues obviamente que tendría una influencia en la manera en la que nosotros somos arqueólogos. Nosotros somos personajes, somos personas que todos los días nos vemos influenciados por nuestro medio y por diferentes formas de pensamiento, y justamente se considera o se piensa en los ambientes académicos que profesar ciertas creencias o ciertas fees, pues pueden influir en la manera en la que nosotros hacemos nuestra arqueología. Y entonces, pues muchos de nosotros jamás vamos a aceptar públicamente que somos o no seguidores de alguna religión. Sin embargo, es, digamos, en lo que nosotros conocemos, es difícil encontrar personas que sean creyentes de la fe católica, pero también son muchas veces personas que al encontrarse dentro de un país mayoritariamente católico cristiano o dentro de la fe cristiana, pues obviamente no tiene la intención de levantar ámpula, teniendo nosotros un amplio medio de investigación alrededor, que es propiamente la arqueología. Sin embargo, pues ya saben que nosotros en Profesor Panda y Arqueología de Bolsillo nos gusta platicar un poco sobre estos temas, no llevarlos hacia la controversia. No es nuestro interés el crear ni generar controversias, sino más bien el poderle explicar a la gente por qué es que sucede un fenómeno como este, en donde podemos encontrar, incluso como veremos al final de la clase, dentro de medios masivos de comunicación, la presencia y la relación de la arqueología con la fe católica, pero nosotros poder entender que hay otros temas alrededor de esto, que es básicamente, en muchos sentidos, la presencia de las deidades femeninas, de la mujer dentro de la historia y dentro de la manera en la que está representada el pensamiento del ser humano. Por lo tanto, el día de hoy, bueno, pues vamos a hacer un viaje en dos partes hacia este tema. Por un lado, estaremos viendo una pequeña introducción del tema, que es un poco ligado a lo que he estado platicando en estos minutos. Después hablaremos de un concepto muy interesante que existe en todas las culturas del planeta, pero que en México pues apenas estamos empezando a estudiar con mayor interés y profundidad, que es lo que se llama las diosas madres, es decir, estas figuras importantes que son generadoras de una enorme cantidad de bienes para los seres humanos y que son representadas como mujeres y que tienen una advocación importante también hacia la madre, no solamente la mujer como mujer, sino la mujer en su posición de fertilidad siendo madre. Y después, en la segunda parte, hablaremos sobre la presencia propiamente de la Virgen y lo que nosotros entendemos relacionado con la arqueología y la Virgen de Guadalupe en México, para finalmente hablar un momento muy
interesante relacionado con la mitología de la Virgen de Guadalupe, que es bastante llamativo, es decir, la manera en la que los seres humanos y los mexicanos particularmente entendemos esta relación con las deidades, con esta advocación específica de la fe católica y que tiene mucho que ver con cómo nosotros nos entendemos a nosotros mismos y eso obviamente pues es uno de los grandes intereses no solo de arqueología de bolsillo y profesor Panda, sino en general de la antropología en todo el mundo. Pero bueno, vamos a dar paso entonces a nuestra clase con esta pequeña introducción en donde les platicaré un poco sobre cuáles son los orígenes y por dónde vamos a ir platicando algunos de estos temas. Obviamente, la aparición de la Virgen de Guadalupe, el momento en el que sucede toda esta visión de la que hablaremos un poquitito más adelante, de Juan Diego propiamente con esta nueva imagen creada en el Cerro del Tepeyac, que tiene que ver con la Virgen de Guadalupe, pues tiene un origen bastante interesante, tiene una forma de interpretarse también muy interesante, pero sobre todo nosotros la vamos a entender y la vamos a platicar el día de hoy como propiamente la fusión de dos culturas, lo que nosotros llamaríamos en el sentido más antropológico la el choque de nuestras culturas, propiamente la llegada de una nueva visión europea y la persistencia o la preeminencia de la antigua cultura mesoamericana, que en este caso pues va a ser vista para bien o para mal, ese es otro tema probablemente que podríamos hablar un 15 de septiembre, que es pues la presencia de los mexicas y la importancia de la cultura mexica, de la cultura náhuatl en la formación propiamente de nuestro país. Recuerden que pues esto llega a influencias lo suficientemente grandes como para entender que nosotros somos México por un tema que tiene que ver con la arqueología, es decir, somos los hijos de Meshi, los mexicas propiamente, somos vistos de una manera, vamos a decir, aquí no nos interesa mucho, pero en México, pero esto es hasta de una manera legal podríamos hablar de la presencia o nacimiento de todos los mexicanos como gente mexica de origen náhuatl. Y obviamente, pues nosotros sabemos a través de la antropología y la etnología que México es un mosaico de una enorme cantidad de culturas. Sin embargo, la creación de la identidad nacional pues escogió propiamente solamente una serie de figuras y dentro de ellas, pues vamos a ver un fenómeno que se repite muchas veces que tiene que ver con la fusión, es decir, como de dos cosas vamos a crear una tercera que absorbe las propiedades de las dos primeras, pero es transformada, es transformadora y por lo tanto la vemos como otra cosa, es decir, no vemos como si fuera una, vamos a pensar como si fuera una ecuación en la escuela, ¿no? Si sumamos dos unos diferentes, es decir, dos unos, bueno, en números tal vez es un mal ejemplo, pero dos unos, pues tenemos nuestro resultado sería un otro número que es el 2. Y esto es básicamente como nosotros entendemos o concebimos la forma de las fusiones. Son a partir de dos cosas, su unión y la creación de una tercera. Y es propiamente lo que vamos a ver en el caso de la Virgen de Guadalupe, cómo se une una creencia religiosa de tipo europeo bastante antiguo, la presencia de la Virgen María, la madre de Jesús, la madre del Hijo de Dios, la mujer más santa, vamos a decir, y cómo esta mujer va a ser transformada por la religión católica, por la fe cristiana, como en el arquetipo de la mujer, la idealización de la mujer. Y por el otro lado, estas visiones relacionadas con su papel como madre, su papel como protectora, que tienen y se observan de una manera muy clara en un grupo de diversas deidades de índole relacionado con la fertilidad, pero que también están, como les decía yo hace unos momentos, ampliamente fundamentadas en la fe de los nahuas, es decir, la fe, la religión o la organización de un solo grupo de nuestro pasado. Por eso es que en algunos casos y en algunos lugares, pues el hecho de o el nombre de la Virgen de Guadalupe es de gran importancia, pero no se celebra tal vez con tanto fervor como en el centro de México. Uno puede ir a otros lugares y encontrar, pues, por ejemplo, que la Virgen de San Juan de los Lagos
o algunas otras vírgenes en otras partes de la República tienen también una importancia regional de amplio nivel. En el fondo, todas estas vírgenes están representando, insisto, a la misma persona, a la misma mujer, la Madre de Jesús. Y en este caso, lo que nosotros vamos a entender es cómo se va a crear un mecanismo nuevo para adoctrinar a millones de personas que viven en el Nuevo Mundo, no solamente en México, sino los grupos indígenas de básicamente todo Centro y Sudamérica, y cómo en ese caso los portugueses y los españoles llevaron y trataron de llevar la fe católica con más o menos éxito. Por ejemplo, todo este tema que nosotros estamos platicando, pues tiene otra serie de advocaciones muy diferentes, por ejemplo, en Brasil, donde el mundo politeísta se encontraba en los pueblos originales de Brasil, entendido de una manera bastante diferente a la nuestra, y cómo pues los portugueses intentan aplicar una misma receta española, la de sustituir deidades, vamos a decir, sustituir figuras religiosas, y qué tanto funciona o no funciona. Hoy en día todavía en Brasil, en muchos lugares, al igual que en México, en Centroamérica, pues se hay grandes grupos religiosos que absorben propiedades del catolicismo, pero también siguen utilizando parte de sus culturas originales. Tal vez las más importantes que podríamos mencionar es, por ejemplo, la santería en Cuba o el tabú en Haití. Es decir, son básicamente creencias de origen o asociadas con el catolicismo, pero que son unidas con otros mecanismos con el pasado. Y esto es un poco lo interesante de toda esta idea, cómo los españoles iban a buscar adoctrinar a una enorme cantidad de personas que no querían necesariamente ser adoctrinadas en el inicio. Piensen que obviamente el proceso de cristianización, el proceso de catolización de nuestro continente fue relativamente rápido porque los padres, la, las cortes religiosas y los órdenes religiosos europeos se dieron cuenta rápidamente de que el problema estaba en convertir a la mente de las personas. ¿Por qué? Porque la fuerza de la religión es bastante más rápida en muchos sentidos y bastante más efectiva que la fuerza que se iba a aplicar a través de, por ejemplo, el nuevo orden político. Es decir, por ejemplo, aquí había un emperador en México Tenochtitlan, y al momento en el que se gana la guerra de conquista por parte de los españoles, pues nosotros nos convertimos en súbditos del rey de España, que es un tipo que vive a más o menos unos 7 u 8 mil kilómetros de distancia. Es decir, nos convertimos de ser la capital a ser una colonia, a ser un satélite de un imperio, y estas cosas no, estos procesos no son fáciles de asimilar. Sin embargo, la religión, que tampoco es fácil de asimilar, tiene una enorme cantidad de métodos bastante más flexibles, como puede ser, por ejemplo, la música, la plegaria, los ritmos de la iglesia, etcétera, etcétera, que son entendidos por la población de otra manera y que pueden ser muy útiles para adoctrinar a las personas muy, muy rápidamente. Lo que se estaba buscando era luchar específicamente contra el pasado, dejar atrás la visión que se decía de los ídolos del mundo prehispánico para pasar a la fe verdadera. Recuerden por ahí que también parte de la justificación de la conquista pues era de índole religioso. Se discutía en Europa si los seres humanos que se habían encontrado, perdón, si los seres vivos parecidos a los humanos que habitaban en América eran propiamente seres humanos, es decir, si conocían o tenían acceso o habían tenido acceso a la palabra de Dios. El resultado que se dieron ellos mismos, los europeos, fue que no, que esta gente era básicamente inocente y que entonces su trabajo era primeramente el de convertirlos al mundo católico. Sin embargo, convertir a una persona que no quiere ser convertida, pues es una tarea bastante, bastante compleja. ¿Qué sucedió? Pues que los españoles comenzaron a desarrollar una importante serie, una llamaríamos hoy en día una gran batería de técnicas que todas juntas pues fueron desviando la atención de los grupos indígenas hacia los ídolos del pasado para centrarla en lo que hoy en día los antropólogos llamaríamos pues los ídolos nuevos, es decir, por ejemplo, los santos o el mismo Jesucristo, que era una figura obviamente desconocida por los indígenas de América. Yo aquí les pongo para el marcar este tema esta idea del olvido.
y que, por ejemplo, pues una forma en la de generar o tratar de crear ese olvido es, por ejemplo, muy visible en este caso, que es la pirámide de Cholula. Ustedes lo que ven en la parte alta del cerro, que es una pirámide, una de las pirámides más grandes del mundo, lo que ustedes ven es un gigantesco templo católico. ¿Qué se estaba buscando? Bueno, aquí arriba, anteriormente, existirían los grandes templos del mundo prehispánico cuando Cholula estaba en acción en el mundo prehispánico. Se sustituyen esos ídolos, se sustituyen esas nociones y se generan nuevas nociones, se generan nuevos mundos propiamente, el mundo católico. Esto es una manera de marcar el olvido, pero también la victoria. ¿Por qué? Porque nosotros nunca más volvimos al culto y adoración sobre Quetzalcóatl o sobre Tlaloc, pero el culto sobre la Virgen y sobre los santos y sobre Dios, pues contribuye y todavía se acentuó y prosiguió hasta nuestros días. Piensen ustedes que, por ejemplo, cuando sucede la Guerra de Independencia, es decir, cuando México se aleja de toda esta ocupación de siglos por parte de los europeos, pues lo que va a suceder propiamente es que se abandonan al rey de España, se abandonan las estructuras, se abandonan ciertos formalismos, pero no se abandona la religión. ¿Por qué? Porque la religión había cuajado lo suficientemente bien dentro de estos métodos. Piensen, la religión funciona de una manera rápida, la religión funciona de una manera directa y es una tarea ampliamente repetida. Por ejemplo, pues todos se supone que vamos o se va o se asiste, por ejemplo, a la misa dominical, es decir, cada domingo tú tienes un recordatorio en el templo a una hora muy específica con un sacerdote orador que te hace recordar lo bueno y los grandes pasajes que tú puedes tener a través de la religión y las ventajas obviamente que tienen, por ejemplo, la salvación del alma, que es como usualmente se mantiene o se habla de ese punto más importante. Pero lo que se estaba buscando cuando se hicieron este tipo de templos propiamente, como el de San Andrés Cholula, el que está aquí arriba, es justamente pues dejar en el olvido lo que está abajo. Y vean, es incluso un poco poético porque pues nosotros vemos este gran edificio, este monumental edificio de la pirámide de Cholula, y pues yo les puedo decir, toda esta zona que estoy señalando en este momento, es decir, arriba del basamento de esta plaza que está aquí abierta, pues todo esto no está explorado. Recording in progress. Hay una importante cantidad de vestigios prehispánicos que todavía deberán ser estudiados, pero es una metáfora de alguna manera de cómo es que está visto el olvido. Nosotros nunca regresamos a esas raíces. Mantuvimos la visión prehispánica, perdón, la versión colonial religiosa y la mantenemos hasta el día de hoy. Y esta es lo que llamamos nosotros vulgarmente esta nueva fe, la nueva fe para nosotros, los que habitamos en esta parte del planeta. ¿Por qué? Porque hubo una adoración a diferentes fuerzas en toda la historia de Mesoamérica y como ustedes han, si es que han estado con nosotros en nuestros cursos y en otras pláticas, pues podemos recordar que Mesoamérica es una unidad cultural, donde se manifestaron una enorme cantidad de formas específicas culturales regionales, pero en donde pues hubo una religión politeísta muy importante, muy bien centrada, muy bien estructurada, que estuvo en formación y en operación por más de 2000 o cerca de 3000 años de antigüedad. Es decir, era una religión bastante madura, a pesar de que se considerara una religión secundaria en ciertos sentidos por ser una religión politeísta. Esto, bueno, es una forma en la que se estudia la historia de las religiones. Lo importante es que nosotros entendamos, nosotros como historia en este lugar del planeta, pues durante 2000 años o 3000 años adoramos al aire, al agua, al rayo, al sol, pero los últimos 500 años hemos adorado a Dios, a Jesús, a un personaje nacido en Belén hace 2023 años y que pues para muchas de las personas que habitamos en otras partes del mundo, pues es difícil entender cómo puede gobernar religiosamente un personaje que ha nacido a grandes distancias. Sin embargo, la construcción de la fe católica permite que esto sea un fenómeno real, un fenómeno tangible y un fenómeno que, insisto, mueve montañas. La fe es una de las fuerzas más importantes y ya veremos hacia el final de la clase un ejemplo muy, muy, muy específico al respecto.
El segundo tema del que queríamos platicarles el día de hoy es la figura de las diosas madre. Y esto es un tema arqueológico, antropológico muy interesante y es de donde se van a tomar buena parte de los conceptos para crear una idea como la de la Virgen de Guadalupe. Y tiene que ver, o sus orígenes tienen que ver con lo que los antropólogos llamamos o consideramos las dioses madre. Esta figura que ustedes están viendo, esta pequeñita figura que ustedes están viendo, en manos de una antropóloga curadora, pero es esta misma, aunque es todo un género, son conocidas como las Venus del Paleolítico y es una figura de arcilla creada hace aproximadamente unos, tal vez cerca de 10.000 años de antigüedad. Son de las primeras formas del ser humano en las que formas físicas, estéticas, en las que el ser humano comenzó el camino de las religiones, comenzó a adorar algunas de las fuerzas de la naturaleza. Es muy interesante porque lo que nosotros observamos en este caso, visto desde el punto de vista formal estético, acuérdense que a nosotros aquí no nos interesa el juzgar absolutamente nada, y mucho menos el cuerpo de nadie, pero lo que nosotros vemos es una persona regordeta, es una mujer que tiene kilos, digamos a decir, kilos elevados. Esto quiere decir que estamos hablando de una mujer que tiene abundancia, tanto en su forma como en sus posibilidades, así lo entendemos los arqueólogos. Y entonces, piensen, en general hay una gran tendencia relacionada en todo el mundo a poder explicar los primeros fenómenos relacionados con el ser humano y las formas en las que están representadas las mujeres a través del tamaño de sus caderas. ¿Por qué? Porque obviamente cuando las mujeres están embarazadas, el tamaño o la posición más bien de sus caderas se desplaza de alguna manera un poco para poder generar el espacio en el cual se va a generar la vida, el espacio a través del cual se va a crear un nuevo ser humano y la siguiente generación de personas. Y nosotros creemos que es el origen de la forma materna en la que se comprendieron a los dioses y a las deidades. Antes de esto, antes de estas figuras regordetas del Paleolítico, es muy difícil identificar alguna otra forma con contenido religioso en arte mobiliario, es decir, en un objeto. En las paredes hay cosas pintadas que podríamos interpretar ahí en Francia y en España, en Italia y en algunos otros lugares donde hay una cultura paleolítica bastante estudiada, en China también, en la India, pero en cuanto a los objetos, nosotros vamos a encontrar que las primeras manifestaciones prácticamente en todo el planeta están relacionadas con la forma de la mujer y no necesariamente con lo que vamos a ver después, que son las fuerzas de la naturaleza y cómo se les otorgan eh, características femeninas y masculinas a estas fuerzas de la naturaleza. En estos casos, que son los más antiguos, pues no hay duda. Estamos viendo una persona que tiene, o una escultura que tiene aparato reproductor. Nosotros podemos ver su vulva, podemos ver sus senos crecidos, y estas son características evidentemente femeninas y no masculinas. Por lo tanto, las primeras concepciones de Dios o de las figuras eh, religiosas que tuvimos los seres humanos, básicamente son mujeres. Y esto es algo muy interesante porque después la religión va a ir despojando de estos papeles a las mujeres, pensando en que los dioses de las principales religiones monoteístas y prácticamente todas las politeístas son personajes masculinos. Sin embargo, es muy interesante que nos damos cuenta que las primeras representaciones de todo el planeta tienen que ver con mujeres. Y en el caso de Mesoamérica, nosotros vamos a ver un caso bastante parecido, que es el de las figuras femeninas del preclásico, que se encuentran particularmente o las encontramos asociadas con la zona sur de la Cuenca de México, particularmente, no es el único, pero un sitio arqueológico llamado Tlatilco es muy importante, se excavó en la década de los 50 del siglo pasado y se encontraron una enorme cantidad eh, de esculturas en donde se están representando a personajes femeninos de pues características muy llamativas. En este caso ustedes pueden ver otra vez cómo las mujeres aparecen con las piernas regordetas, con las caderas anchas, y esto sigue siendo interpretado, a pesar de que el hallazgo de estas figuras es pues
digamos, posterior a la presencia de la figura de las diosas madre en Europa o en Asia, pues nosotros estamos viendo también figuras de corte femenino que están siendo expuestas o formadas como parte de los principios de las religiones en una parte ya específica del mundo que es Mesoamérica. Eh, Tlatilco más o menos data del año aproximadamente 1500, 1300, 1200 en algunas partes del yacimiento, que antes de nuestra era. Y lo que nosotros vemos hacia esos momentos es otra vez una eh, poca claridad en la presencia de las deidades como las vamos a conocer después, es decir, las formas de los elementos, las formas de los animales, y seguimos viendo una preeminencia de figuras femeninas siendo representadas como las más importantes dentro de la sociedad o las más recurrentes en dado caso, pero además asociadas directamente con los momentos de fertilidad, así es como se entienden, debido a, como les platicaba yo, la presencia de las caderas anchas y obviamente su aumento de peso, que es una de las características naturales que sucede en lo general que van acompañando al embarazo. Esto es muy interesante porque entonces, insisto, nosotros podríamos hacer un estudio, aunque esto a nivel mundial es bastante complejo, pero a nivel mundial podríamos hacer un estudio relacionado con el origen de las religiones y la presencia de las mujeres, que es bastante llamativo y bastante interesante. En este caso, insisto, Tlatilco no es el único de los lugares, también se encuentra Zoapilco, Loma Torremote y algunos otros sitios arqueológicos que hoy fueron ya comidos por el Valle de México y estos sitios arqueológicos básicamente han desaparecido. Eran pues más bien aldeas agrícolas, piensen que hacia el año 1200 y 1500 antes de nuestra era, pues estábamos todavía en un desarrollo agrícola importante, no, si bien la agricultura ya existía desde varios milenios antes, lo que nosotros no vamos a notar es esta presencia de grandes aldeas de corte agrícola, y esto es básicamente lo que encontrábamos en el sur de la Cuenca de México, en lugares como Tlatilco. Sin embargo, conforme el tiempo fue avanzando hacia inicios de nuestra era, pues empezamos a ver figuras que se parecen o que tienen ciertas resemblanzas en cuanto a sus actitudes y cómo es que probablemente hacia el año cero, hacia el año 100 de nuestra era, la visión de estas mujeres iba formándose hacia otras áreas y otros tipos de tareas bastante más específicas. Este va a ser el caso de estas deidades femeninas que vamos a encontrar nosotros en Teotihuacán. Teotihuacán es el sitio más importante del periodo clásico, es un sitio de gigantescas dimensiones, ubicada en el valle del mismo nombre, a unos 40 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, del Lago de México, y es uno de los lugares tal vez más interesantes y más importantes de nuestro país, porque encontramos numerosas representaciones femeninas que no son particularmente comunes, pero que ya las vamos a ver en unas posiciones también ya asociadas con otras formas más elevadas de la religión y de la cultura, es decir, formas más desarrolladas. No sé si necesariamente más elevadas, pero sí ya digamos haciendo alguna serie de actividades pues bastante más específicas. En este caso, por ejemplo, ustedes pueden ver, esta es una deidad que trae un vestido que nosotros llamamos usualmente Keshkemitl o eh, es una especie de huipil en la parte alta del cuerpo que está pues ricamente tejido, pero también está acompañado de plumas verdes, al igual que un gran tocado que tiene posiblemente un águila o un ave rapaz, posiblemente por la forma en la que tiene el pico, que está, digamos, marcando que este personaje o esta mujer es alguien de un corte muy, muy, muy específico. Pero además se encuentra con las manos extendidas, una posición un poco parecida a la que veríamos antes en las figuras de Tlatilco, pero más importante aún, con las palmas de las manos expuestas y abiertas hacia el frente, de las cuales salen chorros de agua que van dejando en el piso diferentes caracoles, conchas y algunos otros productos marinos. Esto es bien importante porque entonces nosotros ya vamos a ver que hacia estos momentos, hacia el año cero, hacia el año 100 de nuestra era,
pues estas diosas femeninas o estas diosas asociadas con la creación tendrían una serie de tareas más específicas y aquí ya las estaríamos viendo asociadas propiamente a la fertilidad. No hay una visión directamente asociada con la maternidad, sino con la fertilidad, es decir, la siembra de los suelos con el agua y con los recursos que tiene el agua. Esto, como les digo, nos va haciendo ver o nos va haciendo darnos cuenta de que a lo largo de los siglos el papel de estas diosas madre o de estas figuras creadoras, pues fue avanzando. Por ejemplo, este es otro caso, este es una pintura de una pintura mural que se encuentra en la zona, en el conjunto habitacional de Tepantitla, en Teotihuacán, y vemos otra vez una figura posiblemente femenina. Aquí es un poco más difícil de observar sus condiciones, pero en una situación muy particularmente parecida, es decir, con un tocado de plumas verdes, con un ave al frente y también se encuentra ricamente vestida, pero derramando agua y recursos al piso. Esto es interpretado, ustedes pueden ver, al lado tiene sacerdotes, sabemos que son sacerdotes, porque tienen estas bolsas de copal, que el copal es esta resina aromática que proviene de los árboles y que se utiliza para quemar. Es lo que, por ejemplo, si ustedes van al centro de la Ciudad de México y ven a estos grupos mexicaneros que hacen, o también le llaman concheros, que están haciendo limpias o están haciendo celebraciones, ellos están quemando en un incienso una sustancia que huele pues muy agradable, es muy rico en cuanto a su olor y esto es copal. Todavía hoy en día es un producto que se utiliza y que se cosecha en zonas tropicales, es un árbol del tipo de las burceras, es un árbol bastante común que es utilizado para generar estas resinas aromáticas y algunas otras tareas de corte farmacéutico y de corte también asociado con la belleza, por ejemplo, con los productos de belleza. Lo interesante es obviamente darnos cuenta que los sacerdotes se parecen, aunque están en situaciones diferentes, parecen ser hombres, usan un sombrero parecido, pero también están ellos derramando agua, chorros de agua. Se ven además estos círculos verdes que ustedes ven, por ejemplo, en el caso del personaje de la izquierda, son representativos de gotas de agua, pero también de cuentas de piedra verde, es decir, de objetos de lujo de piedra verde que son consideradas gotas de agua, que es algo muy interesante. Chalchihuitl quiere decir lo más precioso, y también significa piedra verde o gota de agua, es algo, gota de lluvia, es una serie de asociaciones muy interesantes. Del otro lado también vemos cómo el personaje no solamente está derramando agua de la que salen plantas, sino que tiene este otro símbolo que va hacia arriba que es considerado la vírgula de la palabra, es decir, de sus manos no solamente cae el agua, sino sale la palabra, lo cual probablemente quiere decir que están orando, que están rezando, que están llevando a cabo una liturgia asociada con esta deidad. Y además, pues en la parte de atrás está creciendo un árbol grande que tiene insectos, que tiene una enorme cantidad de bichos, como los propios árboles, y que además parece tener ramas y flores. Esto es, digamos, una manera de cómo entender estas visiones relacionadas con las diosas que otorgan vida y que vamos a ver cómo posteriormente todavía van a hacer otro cambio hacia el momento propiamente en el que van a llegar los españoles a México, que va a tener una serie de advocaciones ya tal vez más directas, no solamente como una diosa generadora de fertilidad, es decir, proveedora de vida de una manera pues bastante directa, pero menos gráfica, vamos a decirlo. Uno tira agua y a partir de la caída del agua pues algunas semanas y meses después las plantas comienzan a crecer. Sin embargo, lo que nosotros vamos a ver más adelante es la aparición de estas grandes madres diosas o de estas diosas madres, también así las conocemos, como por ejemplo Coatlicue, que es una de las figuras más importantes y en parte de un grupo conceptual de deidades del mundo mexica y del mundo náhuatl del más o menos del año 1400, del siglo XV y parte del siglo XVI, y que estaba en actividad y en formación propiamente al momento de la llegada de los españoles. El siguiente salto, a partir de esta, primeramente que vimos madre
creadora, madre que se embaraza, vamos a decirlo de esa manera, saltamos a la madre que regala agua, es decir, la madre que genera la vida de todas las cosas a través del agua, y ahora nuevamente saltamos en la historia de Mesoamérica a la creación de estas madres diosas que son personajes, como ustedes pueden ver en estas representaciones, un poco más tenebrosos si lo queremos ver desde ese punto de vista, porque tienen que ver con diferentes fuerzas más específicas y que eran representadas en el mundo mexica con algunas fuerzas que eran consideradas monstruosas, pero que realmente no tenían esa connotación tal vez occidental que nosotros damos al monstruo. Por ejemplo, ustedes ven el caso de Coatlicue. Ustedes luego se preguntarán, bueno, ¿cómo sabemos que son sus nombres, que estas son estas esculturas? Bueno, nosotros nos basamos propiamente en la lectura de todos los elementos y en este caso nosotros sabemos que Coatlicue es una deidad importante del mundo prehispánico. Coatlicue significa la de la falda de serpientes o la mujer de la falda de serpientes. Y aquí ustedes ven en esta increíble escultura, pues de manera increíblemente gráfica, esto es una persona que tiene una falda de serpientes, aquí se ven las cabezas y los crótalos, y que incluso está amarrada a la cintura con otra serpiente. De manera muy interesante, vemos que sus pies y sus manos son garras, por eso se les llamaba monstruosidades, o por eso se les consideraba monstruos, porque son parte de un complejo de deidades del mundo mexica que tenían estas características. Es, digamos, una de sus formas distintivas y tienen que ver con deidades asociadas con la tierra. Por eso, por ejemplo, también lo vamos a ver y este tipo de garras las vemos en esculturas más grandes o de otro tipo que, por ejemplo, representan a Tlaltecutli, la diosa de la tierra, que es una devoradora. Coatlicue es una devoradora también, es una de las características específicas de este complejo, y ustedes incluso pueden ver que estas esculturas tenían diferentes funciones. Por ejemplo, pueden ver ustedes que tiene un círculo en el pecho, que estos círculos creemos o se decía que sirven para colocar una piedra verde adentro y es una manera de, vamos a decir, ponerle el botón de prendido a la escultura cuando va a ser utilizada, o es decir, cuando va a ser adorada. Por lo tanto, esto lo vamos a encontrar en muchísimas esculturas del mundo prehispánico, particularmente en agua, pero también en teotihuacano. Estos huecos a veces son cuadrados, rectángulos, otras veces son círculos, como en este caso, muy interesante. Vemos también que los ojos probablemente tenían incrustaciones de concha o de piedra para representar a los ojos, así como esos dos grandes círculos que tiene debajo de los ojos, que uno tiene piedra de turquesa y el otro tiene una aplicación, si no mal recuerdo, de basalto, pero no recuerdo bien. Y también los dientes los tenían cubiertos, por ejemplo, con placas de conchas de marinas para representar los dientes. Y si ustedes observan con cuidado, van a ver aquí en la parte superior del cráneo de la figura una serie de hoyitos. Esto es para que, aunque ustedes no lo crean, para ponerle pelucas, para ponerle pelo a estas esculturas y entonces activarlas en el momento en el que van a ser representadas. También sabemos que estas diosas son usualmente mujeres ancianas, es decir, mujeres que ya dieron a luz, porque las vemos con la presencia de pecho caído. Y esta, digamos, es una representación de las mujeres que tienen edad. La mujer joven tiene el pecho erguido de alguna manera y las mujeres de mayor edad tienen o comienza el proceso de decaimiento del pecho. Esto es, digamos, es una observación naturalística que fue perfectamente asimilada por la estética escultórica de los mexicas. Esta es una de las piezas, pero esta es la misma que cuando nosotros, por ejemplo, esta es una figura de Tonantzin, que es otra deidad de este grupo, y a quien se le atribuye mayor cercanía con la Virgen o con la imagen de la Virgen de Guadalupe, ahora verán por qué, en la siguiente sección, pero ustedes pueden ver, es una deidad materna, es una deidad femenina, obviamente tiene su faldellín, pero tiene el seno salido, un seno caído, tiene en la mano elementos de autosacrificio. Estos son punzones para hacer autosacrificio, es decir, para derramar su sangre, que es lo más importante que puede hacer un dios y lo más importante que hacían los seres humanos para poder darle gusto a los dioses. Recuerden que el mito de origen del quinto sol de los aztecas, de los mexicas, pues habla del sacrificio de los dioses
por nosotros y cómo es que nosotros entonces debíamos pagarles a través de la caída de sangre. Uno de los detalles interesantes a notar es, si ustedes ven con claridad y con detenimiento, verán que tiene colmillos en lugar de dientes. Y entonces aquí es donde podemos hablar de este tipo de monstruosidades. Coatlicue, Tonantzin y Cihuacóatl-Tochi son deidades que también tienen que ver con la presencia de este conjunto. Esta es una de las figuras más interesantes llamada Cihuacóatl, porque Cihuacóatl significa mujer serpiente, y ustedes pues deben, los que hayan leído alguna vez una crónica de los mexicas y de la historia de los mexicas, pues sabrán que los Mira, mexicas tenían a su Huaytlatoani, es decir, su máximo gobernante, el presidente, el emperador, el mero mero, y que él tenía un vicepresidente. Y en el mundo prehispánico usualmente se encontraban es un mundo de opuestos complementarios, es una forma de entender al mundo. Y entonces el vicepresidente, o la forma de llamar al vicepresidente, es mujer serpiente, Cihuacóatl, aunque no tenemos registro de que nunca haya sido una mujer propiamente la que ocupó el cargo. Es decir, los hombres tomaban estas posiciones de dominio también que teóricamente debieran ser femeninas y las controlaban como parte de la organización política del imperio. Este es un tema bien interesante del cual podríamos hablar mucho en otros momentos. El otro detalle interesantísimo es que esta mujer serpiente, esta Cihuacóatl que ustedes están viendo, fue encontrada a los pies del santuario de la Virgen de Guadalupe en la villa. Y esto está en el museo que tiene este está en el Museo de Antropología, si no mal recuerdo, pero hay otra figura que está dentro del Museo de la Basílica. Es decir, ahí ya nos vamos acercando un poquito más a la serie de cultos que existían en este lugar y que fueron utilizados por el mundo español, del mundo occidental, para poder adoctrinar a los miles y miles y miles de indígenas que vivían en América y que tenían evidentemente pues otra serie de creencias relacionadas con la organización del mundo. Así que entonces vemos un conjunto de deidades, voy a regresar un segundo, que son Coatlicue, la madre de los dioses, básicamente, Tonantzin, que es una deidad que tiene que ver también con el crecimiento y con la formación de la agricultura y la fertilidad, Cihuacóatl, que tiene que ver con el poder, Tochi es una figura más relacionada con las mujeres ancianas, con las mujeres grandes y representa propiamente a la mujer de edad, a la abuela propiamente dicho. Y como les decía yo al principio, pues la más importante posiblemente sea la de Coatlicue, que es como los españoles describían una monstruosidad, y esta pieza está en el Museo Nacional de Antropología, y se consideraba obviamente una monstruosidad porque tiene corazones, tiene cráneos asociados, es una figura que ustedes pueden leer de varias formas, podrían estar pensando que es una figura que los está viendo de frente, o que es una de las interpretaciones, propiamente ustedes podrían dividir la cabeza en dos, mitad derecha y mitad izquierda, y verían a dos serpientes encontrándose a sí mismas y chocando, digamos, viéndose como en un espejo, y se interpreta como los chorros de sangre que salen de Coatlicue, que es la madre de todos los dioses. Los mexicas, ustedes deben recordar, que creían o consideraban que Coatlicue era una mujer anciana, y que había sido la madre de Coyolxauhqui, es decir, de la luna, pero además de las 400 estrellas conocidas como los Tzentzohuitznaua. Y todos estos, al enterarse que Coatlicue, siendo ya una anciana, se había embarazado en el cerro del Coatepec, pues subieron al cerro con la intención de matarla y que no naciera su último hijo, el más joven, que sería la deidad más importante para los mexicas, sería Huitzilopochtli, que nacería justo cuando Coatlicue va a ser asesinada por sus hijos, y el nuevo hijo, Huitzilopochtli, mataría a todos sus hermanos con una serpiente de fuego, generando, digamos, su elevación como el dios solar y como el máximo dios tanto del sol como de la guerra para los propios mexicas. Entonces, esta mitología es representada numerosas veces por el mundo prehispánico y es vista como estas figuras que tienen que ver con la otorgar vida,
con las madres, es decir, obviamente el mito de Huitzilopochtli termina con todos sus hermanos muertos, pero esto, digamos, no quita el hecho de que Coatlicue es la madre de absolutamente todos, se considera la madre de todos nosotros, y esta es una de las deidades más importantes, la mamá de Huitzilopochtli, sería como el equivalente de la Virgen María, la madre de Jesús, el dios más importante de los españoles cuando llegaron. Coatlicue era la madre de Huitzilopochtli, el dios más importante antes de que llegaran los españoles. Así es como comenzaría un proceso que nosotros vamos a entender, o yo les explicaba hace un rato como la fusión, pero que también es explicado a través de la asimilación. El nuevo orden, la nueva fuerza controlada por los europeos, al ser los ganadores militar y políticamente de la conquista, pues comenzaron este proceso de asimilar novedades, asimilar lo que era conveniente a sus intereses del mundo prehispánico para poderlo utilizar a su favor y entonces generar un ambiente más productivo para, en este caso, la corona de España, que se buscaba, obviamente, pues adoctrinar a toda la población. Y esto probó ser, en los primeros años de la conquista, una tarea extremadamente difícil porque la gente entendía con mucha claridad que había sucedido una invasión y que esta invasión había dado como resultado dos cosas: la caída del Imperio Mexica y la muerte de más de la mitad de la población de todo el nuevo mundo en manos de lo que llamamos nosotros de manera de broma, pero que es una gran realidad, la primera gran guerra bacteriológica existida en nuestro territorio, que es la llegada de los españoles junto con el virus de la varicela, la viruela y algunas otras enfermedades que mermaron potentemente la población. Si estos pueblos no hubieran sido enfermados y no hubieran caído contagiados, pues seguramente la historia de la conquista, pues posiblemente podría haber durado bastantes más años. No sé si hubiera cambiado, no creo que hubiera cambiado el resultado, pero lo que sí nosotros podremos asegurar es que la resistencia hubiera sido todavía más fuerte. Sin embargo, la población comenzó a disminuir potentemente y esta disminución fue acompañada de un cambio en la estrategia en el que los españoles rápidamente se dieron cuenta de que no podían solamente cambiar la mente de la gente a través de la visión política, sino que necesitaban un cambio o una vuelta de giro en el mundo religioso, porque es algo que a ellos mismos